vida. En el nombre de Jesús. Yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga. Estamos bendecidos y estamos en victoria. Damos gracias a Dios por este tiempo. Un tiempo muy lindo y muy maravilloso. Yo en la semana les estuve compartiendo algo de lo que Dios había puesto, una palabra en mi corazón. Dios puso en mi corazón que en este tiempo podamos conocer la voluntad de Dios. Ahora me dirás, pastor, ¿qué es conocer la voluntad de Dios? Y yo les voy a ir ministrando la palabra. Usted esté atento, si quiere anotar versículo, tome nota, tome apunte, ponga el celular, grabe, no hay ningún problema. Lo importante es que la palabra quede en nuestros corazones sellada y marcada. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? La Biblia describe muy claramente, en una parte cuando Dios ministraba en estos días mi corazón, y me acordé de lo que el Señor Jesús dijo en el huerto de Getsemaní. Dice que Él fue a orar. ¿Recuerdan la historia esa que Jesús comió, estuvo con sus discípulos? Dice que pasó en el huerto de Getsemaní, dice que se fue a orar. A un grupo le dijo, ustedes quédense en este lugar. Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo, los necesito. Dice que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro ya no brilla como antes? ¿Qué te está pasando? Y Jesús comienza a decirle, estoy en angustia, estoy mal. Siento que en esta noche es diferente, ya no es una noche normal, no era como la de antes. No es como un día estuvimos en la casa de Lázaro, no, hoy me siento diferente. Jesús en esos días, en esa noche, en esa madrugada sentía mucha opresión. Estaba a punto de pasar a dar un paso muy importante. Él se sentía muy mal. Pero la Biblia describe y dice que Él le dijo a los discípulos, quédense aquí, pónganse a orar, yo vengo, en un ratito vengo. Dice que Él se retiró como a media cuadra, una cuadra, y se arrodilló y comenzó a orar y decirle, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y en otros evangelios la Biblia describe lo mismo, pero Él le dice con otras palabras, no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Y la Biblia describe que dice que Él oraba fervientemente, cuestión que Él sentía como que Dios, sentía como que lo sentía lejos al Padre, no sentía su presencia. Pero la Biblia describe muy claramente que en ese momento, dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 43, dice que se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlos. Y hoy en día, quizás esos ángeles siguen estando, porque dice que Él enviaría a sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero hoy en día Dios pone personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser un instrumento de Dios en este tiempo? Entonces dice que envía un ángel para fortalecerlo, para que poder alivianar un poco esa carga, esa angustia. ¿Cuántas veces estuvimos tristes? ¿Cuántas veces fuimos a orar y nuestro corazón estaba como el Señor Jesús en esa hora? Triste, no sabía qué hacer, oraba. ¿Cuántas veces estuvimos orando por algo y sin embargo es como que no hay respuesta de Dios? Y los que supuestamente nos tienen que estar respaldando en oración están dormidos, están quedados. Jesús se aparece y le dice, Pedro, despiértate. Levántense, ¿qué están haciendo? Así nos dice el Señor. No duerman, es hora de estar velando, es hora de estar vigilando. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. La carne quiere dormir, la carne quiere los deseos del mundo, las cosas del mundo. Pero la Biblia dice que Jesús los corrige, le dice, levántense. Dice que Él se fue a orar de nuevo, se retira y va nuevamente a orar. Dice, Señor, necesito que por favor pase de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sin embargo lo hizo una vez más. Hasta que vino el traidor, lo entregaron, lo llevaron a Jesús. Pero el lema del mensaje es que podamos conocer
a Dios en este tiempo. Y eso fue una introducción de lo que yo quería compartirles, pero vamos a buscar el libro de los Hechos en el capítulo 9, en el versículo 6, vamos a encontrar que había un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre perseguía a la gente, este hombre era un fanático religioso, este hombre era un fariseo, un hombre que era un religioso, no entendía. La Biblia dice, y yo te lo voy a estar así ministrando, dice que respirando Saulo amenaza, iba por todos lugares para perseguir y matar y llevar presos a los cristianos, a aquellas personas que creían en Jesús. La Biblia dice que llegando a Damasco, como a mediodía, dice que él y unos cuantos iban a caballo, en burro. Dice que de repente vino del cielo un resplandor muy maravilloso que nos rodeó, dice él, a mí y a todos los que estaban conmigo, y nos caímos en tierra. Esto es decir, nos puso el Señor a todos de rodillas. Y la Biblia describe claramente que dice que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues?, le dijo. Y dice que Saulo, estando en el Espíritu, estando bajo esa gloria, bajo el poder del Espíritu Santo, le dice: Señor, ¿quién eres? Y ahí lo que quiero decirte es que comienza una conversación entre el cielo y la tierra. Comienza una conversación entre Jesús y Saulo. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Él quiere hablar con vos. Él quiere que nosotros pasemos tiempo de rodillas hablando con el Padre. Ahora, la Biblia describe que le dijo: Señor, ¿quién eres? Y nadie dice, en Romano dice, nadie puede llamar a Dios o al Señor si no es por el Espíritu. No se puede llamar Señor por la carne, no, sino por el Espíritu. Pero la Biblia dice que Jesús, Él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la clave de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le preguntaste, le dijiste: Señor, ¿estás bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy caminando por la, como dice más adelante, por la calle derecha, o estoy caminando torcido? Y muchas veces nos pasa que nos desviamos del propósito de Dios, o Dios nos da una palabra y nos dice: no hagas esto y lo otro, pero sin embargo hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos dice. Pero en este tiempo Dios viene con esta palabra para enderezar nuestros corazones. Y también el Espíritu de Dios me trae esta palabra también. Recuerda a la mujer que estaba encorvada. En el Evangelio de Lucas encontramos que había una mujer encorvada durante 18 años que estaba con una joroba. Pero lo más persistente de todo esto, que más allá que un demonio la tenía atada por años, el mismo Satanás, pero sin embargo ella seguía congregando, seguía yendo a la iglesia, siguiendo, no sé si todos los sábados o qué día iba a la iglesia y había reunión, había culto. Sin embargo ella iba a orar hasta que se encontró con Jesús. Diga conmigo: se encontró con Jesús. Y eso es lo más importante, que es lo que realmente nosotros debemos hacer: encontrarnos con el Señor Jesús. Ahora, cuando nos encontramos con Dios, ahí viene la bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos va a comenzar a guiar. Dios te va a decir: levántate y entra en la calle derecha o ve a tal lugar, a Damasco, porque allí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Ahora, eso es lo que realmente tenemos que en este tiempo decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En este tiempo, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Dios ministraba en este tiempo, y yo les mandé en la semana al grupo de la iglesia de Casa de Dios, al grupo de WhatsApp, y le dije: ¿cómo realmente podemos descubrir la voluntad de Dios? Por ejemplo, hay mucha gente que se quiere casar, quiere estar de novio, quiere cambiar de auto, quiere mudarse de casa, quiere comprar un departamento, quiere invertir, quiere hacer cosas. Ahora, para personas que quieren invertir, decir: bueno, tengo tanta cantidad de plata, de dólares, yo quiero invertirlo para que me den más. Y no está mal eso, invertirlo. Pero antes de hacer un negocio, antes de dar un paso, yo te aconsejo, dice el Señor, que primeramente vengas a mi presencia y presentes tu causa, y ahí es el mismo Cristo o el mismo Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús dijo, yo me tengo que ir y me conviene que yo me vaya para que cuando venga el otro, hablando del Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad. Y es lo que en este tiempo Dios me habló y vamos a tener muchas enseñanzas acerca de conocer la voluntad de Dios. Para el año entrante nosotros vamos a estar en victoria y en bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a entrar en un tiempo de mucha bendición, porque ¿saben cuándo tropezamos y fracasamos? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Yo he conocido cristianos y cristianas que me han dicho, pastor, ¿sabe qué? Yo un día me enamoré, estuve bien, pero de repente la cosa comenzó a empeorarse, comenzó a haber esas tormentas, esas luchas, el hombre me empezó a gritar, el hombre me empezó a pegar, y no me pegaba quizás físicamente, sino con sus palabras, me criticaba, me maldecía. El otro día escuchaba de gente que me decía, no, pastor, ¿sabe qué? Hasta me han dicho, te vas a quedar sola. ¿Hasta quién te va a querer con hijos? Entonces la gente pensó en un momento de decir, bueno, este hombre es para mí, pero resulta que dado al caso, los resultados de estar fuera de la voluntad de Dios nos lleva a estar mal delante de todas las cosas que realmente nosotros anhelamos. Ahora, Dios ponía mi corazón en esta semana y me decía, si realmente tú quieres ser efectivo, quieres ser bendecido, realmente tú tienes que conocerme y tienes que conocer mi verdad y tienes que conocer mi voluntad. Cada uno de nosotros, diga conmigo, cada uno de nosotros fuimos diseñados para cumplir una misión. ¿No? Todos fuimos diseñados. Unos son abogados, otros son médicos, otros son pastores, otros son albañiles. Cada uno de nosotros hemos venido a esta tierra a cumplir un propósito. Y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es individual. Es para cada uno de manera personal. Pero pensando en todo esto, yo digo, bueno, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y digo, ¿cómo me voy a dar cuenta si realmente estoy haciendo o estoy en el momento, en el lugar indicado o en el lugar donde no tengo que estar? Y Dios me hacía reflexionar, aun cuando venía camino para este lugar, y Dios me transportó y me llevó a cuando Jonás, dice la palabra de Dios, que se fue lejos de la presencia de Dios. Es decir, hay cristianos que se apartan y se van fuera de la iglesia. Dicen, no, yo por un tiempo no me voy a congregar más, me tomo un tiempo de vacaciones, o voy a ir día o reunión por medio, pero no voy a tener tanto compromiso. Antes, claro, al estar en el servicio tengo que orar, ayunar, leer la Biblia, siempre tengo que tener porque estoy en el liderazgo, estoy en alabanza, pero le dije al pastor que por un tiempo no voy a estar tanto en compromiso, sino que me voy cada tanto porque tengo que hacer esto, porque quiero un poco más de tiempo, no quiero estar un fanático religioso dentro de la iglesia, pero por un tiempo no voy a ir. Y nos comienzan a pasar situaciones, comienza en el hogar a cosas a enfermarse, comienza primeramente que la plata no nos alcanza, comienza, es más, le estamos dando un lugar al enemigo para que pueda venir a hacer estrago en nuestra casa. Pero cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, va a haber luchas, pruebas, aflicciones, tempestades, pero la Biblia dice que de todas ellas el Señor nos va a librar. Ahora, Jonás dice que se fue y se metió en un barco. Él paga su pasaje, se va, agarra sus maletas, se sube un barco y de repente comenzaron a navegar. Y se iban para Tarsis. Pero Dios le dijo, no, Jonás, levántate y ve, le dice, a la ciudad de Nínive a predicar y que se arrepientan, porque si no voy a hacer que descienda fuego del cielo y los voy a castigar duramente si esa ciudad, porque a su maldad ha llegado hasta el trono. Pero ¿sabes qué? Te he elegido, te dice el Señor, en este tiempo, en esta generación, para que tú seas un profeta, para que tú seas un evangelista, un pastor, que vaya y predique y lleve la palabra de Dios a los lugares donde yo te envío, y donde Dios te envía, Él va a responder, Él va a respaldar su palabra. Ahora, Jonás dijo, no, yo voy a hacer mi voluntad. No voy a hacer lo que Dios me dice, no, yo voy a hacer lo que a mí se me canta. Ahora la Biblia dice que él navegó y se fue, pero de repente la palabra de Dios nos enseña que dice no fue ni siquiera ni el enemigo, sino que el mismo Dios, diga conmigo, el mismo Dios lo hizo volver.
¿Cuántas veces dijimos, nos voy a servir más Dios? Y Dios te pone pruebas, te pone una enfermedad, te pone una lucha, te pone a alguien que te haga la vida imposible. ¿Para qué? Para que vos vuelvas a orar. Te pone un aguijón en la carne, te pone situaciones. ¿Para qué? Para que diga, oh, mirá, me aparté un poquito, ahora voy a volver de nuevo a orar. Y Dios te hace ver que cuando vos vas a la presencia de Dios y vas a orar, sentís de nuevo su presencia, su amor, su misericordia, su perdón, su restauración. Pero cuando estamos como Jonás, lejos de la presencia de Dios, comenzamos a estar tristes. Comenzamos a sentir un vacío en nuestra alma. Y es más, mirá lo que te estoy contando. Al estar fuera de la voluntad de Dios, metemos en problema a los que están alrededor de nuestras vidas. Lo otro se empieza a poner mal. Metemos en problema a las otras personas. ¿Por qué? Porque estamos caminando lejos de la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia dice que ellos dijeron, ¿qué está pasando? Mire, se levantó este gran viento. Nunca en la historia los marineros de aquella época, estando Jonás con ellos, nunca vieron semejante tempestad. ¿Qué ha pasado? Pero la Biblia dice que echaron suerte, y yo digo que el mismo dedo de Dios lo señaló y dijo, Él es el culpable, ustedes están pasando todo lo que están pasando por culpa de ese hombre, porque ese hombre es un desertor, ese hombre se fue lejos de mi presencia, ese hombre está viviendo lo que él quiere vivir y no está viviendo lo que yo le estoy diciendo que haga. Por eso están pasando todo lo que están pasando. Porque él se fue lejos de mi presencia. Los marineros resulta que dijeron, ¿qué hacemos con vos? No, tírenme al mar. Y cuando lo tiraron al mar, dice que la Biblia dice que hizo gran bonanza. Ahora dice que vino una ballena, lo tragó, lo metió, estuvo Jonás 3 días, 3 noches orando, hasta que Dios escuchó su clamor. ¿Y qué hizo la ballena? Dice que arrancó, lo llevó hasta la ciudad de Nínive y allí lo vomitó. Yo me imagino que hubiera dicho, bienvenido a la ciudad de Nínive. Y es decir que Dios me tuvo tanto tiempo metido en una ballena hasta que Dios me trajo y me dice, bienvenido a la ciudad de Florencio Varela. Y ahí donde Dios comienza a hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios le volvió a hablar. Diga conmigo, Dios me volvió a hablar. ¿Cuántas veces Dios nos va a hablar? Siempre, hermano. Siempre Dios nos da una nueva oportunidad. Hay gente cristianos que no creen en la nueva oportunidad, pero yo la creo. Usted también tiene que creerla a la nueva oportunidad que Dios le va a dar. Te metiste la pata, pecaste, estuviste mal. Mirá todas las cosas que pasaste, creíste. Es más, yo creo que Jonás pensó, listo, acá me muero, me voy para el cielo, me muero en desobediencia, pero no, dice Dios, yo quiero que hagas lo que yo te mandé a hacer. Ahora, la palabra dice que la ballena lo terminó largando a la ciudad de Nínive, donde tenía que estar. Dice que él llegó y comenzó a predicar. La gente se arrepintió, comenzó a presentar ayuno y todos se arrepintieron y fueron todos felices y fueron todos bendecidos. ¿Es así o no? Ahora, ¿por qué lo hacemos tan difícil a veces las cosas? ¿Por qué muchas veces se nos tarda la bendición? ¿Por qué muchas veces en muchas oportunidades las cosas no nos resultan? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mal, lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Por eso en este tiempo el Señor puso en mi corazón esta clase de mensaje, conociendo la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es lo mejor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque vos no puedes tener ni oro ni plata, pero conocer la presencia de Dios, conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la que te va a dirigir todos los días de tu vida. Y más adelante les voy a compartir también una otra porción de la palabra que vamos a ver en la próxima reunión o durante la semana, a ver de una administración también, donde dice, la Biblia dice en el libro de los Hechos también, me encanta mucho esto, porque dice que Pablo, ya convertido, ya era un misionero, un pastor, un evangelista, iba por otros lugares predicando, pero el Espíritu no les permitió. No les permitió predicar la palabra ni por Panfilia, ni por Asia, ni por Bitinia, ni por ningún lado. Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, diga conmigo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, ahí donde conocieron a Lucas, en Troas. Lucas fue el médico, el compañero del apóstol Pablo. Ahora, estén atentos a esta revelación. Vos fíjate que Dios les cierra la puerta, les dice, no vayan a predicar a tal lugar. Bueno, vamos por acá, no, tampoco, no, vamos por el otro lado, tampoco. Y ellos se sienten acorralados, como que diciendo, wow, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Dios nos abandonó. No, el Espíritu Santo le dice, no vayan, quédense. Y qué bueno es ser un ministro de Dios y decir que el Espíritu Santo te diga, no es por aquí. Bueno, voy por allá, no tampoco. Bueno, será por acá, no tampoco. Y bueno, voy por acá como el profeta Samuel. Fue dirigido para ungir, fue dirigido. Amén. Dios está hablando en esta noche palabra de sabiduría y palabra de revelación. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer conocimiento a la iglesia. Dios tiene que romper las estructuras que están en nuestra mente para que la palabra de Dios, la palabra sea revelada a nuestras vidas. Ahora, y voy casi terminando, y escuche lo que Dios quiere mostrarte y quiere que lo vivas. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Te vas a dar cuenta porque vas a recordar esta palabra. Dice que Dios le cierra la puerta. Le dice, no, por ese lugar no es. A la hora que vos quieras hacer algo vas a encontrar que hay obstáculos. No vas a poder avanzar. El tiempo en vez de avanzar va a retroceder. El otro día hablaba con él y me decía, pastor, un día conocí un varón y lo conocí, vino hasta al aeropuerto donde yo vivo, pero cuando él llegó yo sentí un rechazo. Digo, ¿por qué? Y yo sentí en mi espíritu un rechazo acerca de ese hombre. Y me dice, ¿sabe qué? No era de Dios porque empezó a pasar esto y lo otro, hubo problemas. Y ahí nos damos cuenta que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, qué importante, ¿no? Porque si nosotros realmente hacemos casos a la palabra de Dios y hacemos todo lo que Dios dice, el camino es más fácil. No te va a costar tanto. La Biblia dice que hasta los niños pueden entender la voluntad de Dios y hacerle caso. Y termino y escuchen. Esto es lo más lindo y hermoso. Cuando realmente Dios lo llama a Moisés, todo esto lo vamos a ir viendo y siguiendo ministrando durante todo este tiempo hasta que Dios me diga, porque Dios me dijo, yo quiero que vos conozcas mi voluntad. Entonces, una de las cosas que vemos en la iglesia que carece, ¿no?, de falta de conocimiento, que por ahí hay mucha gente que hace años que está, yo le pregunto, ¿para qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Y no sé, pastor, ¿cuánto hace que está en la iglesia? Y hace muchos años, pero en este tiempo tenemos que romper con eso, tenemos que decirle a la gente, vaya y póngase de rodillas, comienza a orar. Y yo te voy a contar así en pocas palabras, cuando me convertí a Cristo comencé a pasar tiempo con Dios. Como hoy también lo hago, pero le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios me respondía, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? ¿Qué ministerio tengo? Y no me daba cuenta porque recién comenzaba, pero había un muchachito en el trabajo que me decía, hola pastor, ¿qué haces pastor? Vos vas a tener una iglesia, me decía. Y yo no me entendía, que con el tiempo lo entendí, es que Dios está usando esa boca para darme esa palabra. Y todos los días llegaba y me decía, ¿qué sé, pastor? Le digo, no me digas pastor, porque yo no soy pastor, yo amo a Cristo, pero no soy pastor. Y él me decía, sí, vos vas a tener una iglesia. Y después con el tiempo lo vi y él me dice, ¿viste que tenía razón yo que vos ibas a ser pastor? Claro, es que Dios estaba usando su boca. Si yo le estaba clamando y él me estaba respondiendo por ese chico, pero yo no me daba cuenta, porque ¿qué dice la Biblia? Que si ustedes se callan, las piedras iban a hablar. Dios puede hablar a través de otras personas. Vos decís, pero ese es un impío, un pecador, pero Dios lo puede hacer hablar para acerca de tu persona. Claro, porque yo en ese tiempo recién comenzaba con las cosas del Señor y no tenía tanto conocimiento, sino que iba a la iglesia y preguntaba, leía libros y me interesaba, veía prédicas y quería más y quería más y quería más, hasta que bueno, pude descubrir, digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vos vas a ser pastor, quiero que hagas la iglesia, quiero que hagas esto, que hagas el otro. Y comencé, hasta Dios me dio el nombre, por eso le llamamos casa de Dios, porque casa de Dios es mi casa, es tu casa, es la casa de Dios donde Él habita, donde habita su presencia.
Y es el día de la fecha, hermanos, que sigo sirviendo desde 2015, de que Dios me llamó al pastorado, a trabajar, a pastorear ovejas, a bendecir a otras personas que están fuera de la voluntad de Dios, traerlas nuevamente a la presencia de Dios para que otras personas puedan obtener el beneficio y el favor y la gracia de Cristo. Así que, amados del Señor, si usted en este tiempo quiere emprender algo, primeramente haga como David, vaya y consulte con Dios. Pregúntele, Señor, como dice el salmista en el Salmo 143, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y necesitamos en este tiempo meternos y conocer a Dios, conocer qué es lo que hay en el corazón de Dios. Y conocer el corazón de Dios es leer esto, es leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar tu camino, te vas a encontrar con Jesús, te vas a encontrar con el Espíritu Santo. Y Él te va a decir, esto quiero que lo dejes, esta amistad no es para vos. Esta amistad del colegio, también para los que están en las redes sociales, no es para vos. Esas amistades del colegio no son de bendición para tu vida, porque te dicen cosas que no son de bendición. Es más, las palabras que ellos te dicen te corrompen, ensucian tus oídos espirituales, ensucian tu corazón, manchan tu testimonio. Ahora, hay personas que se quieren acercar a nuestras vidas, pero Dios no les permite. ¿Por qué? Porque ellos están fuera de la voluntad de Dios. Me dirás, hay cristianos que van a la iglesia, pero son de otras iglesias, se quieren acercar a tu vida, a tu casa, pero Dios dice, yo no les voy a permitir. Porque vos estás orando y esa hermana, ese hermano quiere ir a tu casa y Dios dice, no va a llegar a tu casa porque yo hice un vallado, como hizo en Job, hizo un vallado y el diablo quiere venir a hurtar, a matar y a destruir tu casa. Pero el Señor te dice, yo envié a mis ángeles cerca de ti, de tu casa, para que te guarden en todos tus caminos. Porque el Señor dice también en su palabra, yo envío a mis ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Porque también dice el Salmo, dice el Señor, decía el salmista, dice que el ángel de Jehová es el mismo Señor. Él es el que acampa alrededor de nuestras vidas, nos guarda y nos defiende. ¿De qué nos libra? De las pestilencias del mundo, de los accidentes del mundo. Hermano, tengo tanto de qué hablar de esto, pero ¿saben qué? Qué lindo es conocer la voluntad de Dios. Pastor, me quiero casar, es la voluntad de Dios. Y yo le digo, yo te puedo decir, a ver, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios y Dios va a responder. Pastor, ¿cómo Dios me puede responder? A través de un sueño. La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 2, que cuando Herodes buscaba a Jesús para matarlo, vino un ángel o vino un sueño y se le metió a José. Le dijo, levántate, vamos, despertate, José le dice. Sacar al muchacho y a María y váyanse a Egipto, porque Herodes lo está tratando de matarlo, busca para matarlo. Ahora, pastor, ¿Dios puede hacer lo mismo en este tipo? ¡Claro! Dios se va a meter en tus sueños, te va a mostrar un vestido, te va a mostrar, no sé, algo. Si vos estás orando por eso, pastor, este hombre, esta mujer es para mí. Para otros que también van a escuchar este mensaje, jóvenes, adultos, gente que se quiere casar. Pastor, quiero cambiar el auto, será de bendición. Estamos en un tiempo donde el dólar está muy caro, donde Argentina está pasando creo que por una crisis, no sé si como Venezuela, como Colombia, como otros lugares, pero ¿será de bendición, pastor? Claro, preguntar a Dios. La gente te va a decir, el incrédulo, que no cree en Dios. No lo cambie, no. A ver si todavía lo perdés todo. A ver si todavía te cambias el auto y la plata que te dan es una plata trucha. No, tenés cuidado, fíjate. Pero el Señor te dice, no, confía en mí. Porque mucha gente dice, no, me voy a ir a España, a Italia, a Estados Unidos, porque ahí hay plata y hay riqueza. No. Si vos te quedás en Florencio Varela, donde Dios te estableció, donde Dios te plantó, yo te puedo asegurar, hermano, en el nombre de Jesús, donde Dios te pone, va a haber bendición. Recuerda lo que Dios le dijo a Isaac.
Isaac dice que estaba pasando por una situación donde había una escasez, donde había hambruna, donde estaban mal, pero sin embargo Dios dice que hizo florecer, Dios hizo traer bendición, hermano. Y eso es lo que muchas veces vemos los campos que están secos, que están muertos, la tierra que está árida, pero cuando vos te quedás en el lugar donde Dios te estableció, ahí es donde Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amado, vamos a sellar esta